confesamos nuestra confesión de fe. Leamos todos juntos, despacitos, pero vamos a entender de lo que leemos nosotros. Empezamos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprende lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Vamos a confesar nuestra confesión de fe a través de Mateo 16:16. Está en la pantalla, igual me imagino que ustedes ya este versículo deben memorizar. Vamos a confesar esta confesión de fe todos juntos. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Bueno, con esta palabra nosotros quiero que saludemos. Ayer había anunciado en el Cacao Talk grupal del culto en español. Quiero que ustedes desde mañana o desde hoy, quiero que grabe un video por su teléfono y quiero que puedan subir saludos a estos hermanos todos juntos del culto español, porque no podemos ver y tampoco por eso no podemos dialogar. Así que espero que algunos comiencen, que graben en su teléfono bien corto. Tampoco van a hablar 30 minutos, sino quiero que ustedes graben en la imagen y un saludo bien corto. Quiero que podamos subir y compartir, y que estamos, aunque estemos separados, que estamos juntos en Cristo Jesús. Amén. Así que quiero que nosotros estemos, aunque estemos, no podemos ver, aunque estemos alejados, siempre quiero que ustedes piensen que está entregando este culto aquí en la iglesia. Vamos a saludar con los hermanos todos juntos. Digan conmigo, vean cara a cara. Aunque yo no vea a ustedes, yo sé cómo están haciendo. Así que quiero que vean la cara de su hermano o de su amigo. O si están solos, miren a la pantalla y digan conmigo: seamos un restaurador espiritual. Digamos juntos: seamos un restaurador espiritual. Amén. Bueno, con esta palabra voy a dar con el título de gracia de restauración, que es acá vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Hoy, antes de empezar, hay una escritura que se dice así. A ver, ustedes escuchen bien y a ver si ustedes están coincidiendo, si están de acuerdo. Dice que hay una escritura así: Jesús es el médico de medicina interna. ¿Por qué? Diagnostica correctamente nuestro estado de alma y saca todos los problemas de nuestro interior, de nuestro alma, y nos hace descubrir la parte donde está la enfermedad. Jesús es el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Me hace tener oído claro para que puedan escuchar bien el Evangelio, y nos hace tener el bronquio limpio para que pueda inhalar y exhalar. Jesús es el cirujano.
cirujano ortopédico. ¿Por qué? Nos acomoda nuestros huesos desacomodados y establece en forma derecho la personalidad de nuestra alma. Jesús es urólogo. ¿Por qué? Sana apropiadamente el problema de hormonas y nos da fuerza para controlar nuestro deseo del pasado. Jesús es neurocirujano. ¿Por qué? Nos aclara ordenadamente nuestro cerebro y nos establece correctamente los valores de lo que tenemos que pensar. Jesús es cirujano. ¿Por qué? Corta con el cuchillo sofisticado lo que tiene que cortar y devuelve nuestra alma en una forma saludable. Este Jesús es el médico de tu alma. No sé ustedes, escuchando esto, si coinciden con esto, o algunos no pueden coincidir, pero para mí que esto es verdad, que Jesús es el médico nuestro que sana toda nuestra enfermedad física y lo espiritual. Amén. Por eso Jesús siempre está con nosotros para limpiar, para sanar y para tener restauración en nuestra vida. Jesús es el único camino que nos soluciona totalmente nuestro problema. Amén. El momento de cuando encontramos a Jesucristo, no importa qué situaciones o qué ambientes o en qué estados estemos, sino vamos a obtener totalmente la sanidad y vamos a experimentar la gracia de la restauración. Amén. En este momento, a través de Corona 1.9, es el momento más que necesitamos esta gracia de restauración. Por eso hoy en día ustedes tienen que orar. No tienen que estar desesperados, sino siempre tenemos que orar para que se vaya rápidamente este juego de Satanás que está jugando a través de este Corona 1.9. Tiene que orar y entregar este culto todo junto. Amén. En estos días en Corea, la comunidad médica está enfrentando fuertemente a la política por el tema de incrementación de los médicos. Bueno, al ser fuerte las opiniones del Estado y del grupo de los médicos, no llegan a un punto de acuerdo. Y estos problemas y estos daños de médico están recibiendo todos los ciudadanos. Todo el pueblo están recibiendo estos daños. Y entonces, este enfrentamiento, ambos no es para mal, sino es para bien de la medicina por las personas, por la gente, por los habitantes. Y ¿qué están teniendo? Hacen estas discusiones porque están dando importancia del valor de salud del pueblo, de la gente. Por eso es muy importante estar saludable físicamente, tener vida físicamente, pero de lo que no tenemos que perder es que no solo es importante la vida física, sino hoy está hablando que lo más importante que una vida física es la vida de alma de cada uno de nosotros o cada uno de ellos. Por eso la gente de este mundo siempre concentra y tiene todo el interés solamente en la sanidad de la enfermedad física. Ustedes seguramente vieron alrededor de ustedes, muchas personas quieren vivir saludable y están cuidando por salud, toman medicamentos, hacen ejercicio y están haciendo y están esforzando toda su vida para estar mejor saludable y se cuidan su vida. Pero ustedes lo que tienen que saber es que mucha gente cuida de su vida, pero nadie le interesa la sanidad de la enfermedad de alma. ¿Sí? Ustedes tienen que pensarlo bien. Tenemos toda la concentración y pensamos en la sanidad
del estado físico, pero nadie, y no le importa a nadie de esta enfermedad, enfermedad espiritual. Por eso es lo que está sucediendo en este momento, en cualquier mundo, en cualquier país. Por eso lo más importante es que nadie sabe esta enfermedad espiritual que están teniendo a sí mismo. O sea, ellos piensan, lo más preocupante es que están teniendo esa enfermedad espiritual, pero no se están dando cuenta y que se están muriendo de esa enfermedad espiritual. Es una pena muy grande. Por eso, si vemos en el capítulo de hoy, aparece un médico espiritual que vino a sanar y restaurar la enfermedad espiritual. ¿Quién es? Es Jesucristo. En nuestra vida, lo más urgente y lo más importante es la restauración de nuestras almas y la sanidad de nuestras almas y la sanidad de la enfermedad espiritual. Amén. Si hablamos en una palabra, la enfermedad espiritual es el problema pecado. ¿Qué es la enfermedad espiritual? Es la enfermedad de problema del pecado. Eso está hablando hoy en día. Si vemos en Romanos capítulo 3, 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas quienes nacieron de la descendencia de Adán es pecador. ¿Sí? Ustedes, aunque no quieran admitir que yo nunca en mi vida pequé, hice buenas obras, viví por ayudando a las personas, pero lamentablemente nosotros somos todos descendientes de Adán, sin falta ni una persona. Y entonces todos nosotros nacemos como pecador. Esto se llama pecado original. No importa el pecado accional, sino ya nacemos con este pecado. Por eso está hablando hoy que lo más urgente para solucionar es la solución del pecado. Es sanar lo espiritual. Es importante sanar física, pero lo más importante es la sanidad espiritual. Amén. Y entonces esa solución, y es el único médico que puede sanar nuestra enfermedad espiritual, es solamente Jesucristo. Amén. Ustedes olviden todo del mensaje de hoy. Aunque se olviden todo, lo más importante hoy es que Jesucristo es el único camino de nuestra sanidad, de nuestra restauración, de salir esta enfermedad del pecado. Amén. Amén. Hoy en el capítulo Jesús está hablando que vino para solucionar el problema del pecado. Está hablando claramente que en versículo 13 que Él vino para solucionar el pecado, no la enfermedad. Vamos a ver el versículo 13. Dice: ¿por qué no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento? Jesús está mostrando claramente por qué vino en este mundo. Ustedes hoy van a escuchar por qué. Ustedes, algunos dirán, yo ya sé por qué Jesucristo vino a este mundo, pero ahora ustedes van a escuchar por qué vino Jesucristo en este mundo. Oro para todos los creyentes del culto español que podamos obtener y experimentar verdadera sanidad y gracia de restauración a través de Jesucristo y de establecer como testigo de la sanidad y de la restauración. Amén. Como el punto 1 el título es la vida que necesitamos absolutamente a Jesús. La vida que necesitamos absolutamente a Jesús. Vamos a leer capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer todos juntos, que está en la pantalla. Decimos juntos: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí podemos ver esta imagen. Ustedes imagínense que Jesús está llamando a Mateo el publicano.
Pero como no está llamando por llamar, sino está llamando para su discípulo. En esa época, en Israel, estaba en colonia romana y el gobierno romano, para recaudar impuestos a los judíos, ellos establecían como publicano al mismo nacionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué al mismo nacionalidad lo establecía como publicano? Porque ellos entre ellos conocían cómo eran ellos, y entonces este Estado romano a propósito establece no publicanos romanos, sino publicanos judíos. Por eso, pero aquí está todo bien, pero el gran problema era de estos publicanos ellos no solo recaudaban solamente el impuesto, sino ellos recaudaban más dinero para guardar en su bolsillo. Por eso los pueblos de Israel sufrían mucho más de estos problemas de impuestos. Por eso, imagínense entonces Mateo quién era. Por eso Mateo era burlado, odiado y despreciado por la sociedad judía. No lo quería nadie a este Mateo. Pero Jesús hoy en el capítulo está llamando como su discípulo. Y ustedes dirán, ¿qué le pasó a Jesús? A este publicano que es malo, le quita el dinero, le hace sufrir a la gente por impuesto. Y Jesús no es un hombre bueno. ¿Por qué está llamando a él como su discípulo? Pero vean, acá vamos a leer. Jesús dice que venga con él. Y entonces Mateo, como si fuera esperando esa palabra, instantemente lo siguió a Jesús. No tuvo ni pregunta ni dudas, sino directamente se levantó y siguió a Jesús. En verdad, ustedes, si vemos a Mateo, él, por ser publicano, en su vida económico era bastante abundante. Tenía mucho dinero, pero por otro lado, si ustedes piensan, él era odiado y burlado, despreciado por su pueblo. Por eso ustedes imagínense, aunque tenga mucho dinero, si no tenemos amigos y despreciado, odiado por gente, nuestro interior sentimos mal. Por afuera parecemos que estamos bien, porque dinero es todo, pero no. Él seguramente como eso, en su corazón estaba destrozado totalmente esa alma, y estaba seguramente en desesperaciones y lleno de sed. Por eso reaccionó al instante, porque esa palabra de que siga Jesús, sígueme Jesús. Por eso, ¿por qué? Porque para Mateo, esa palabra que dijo Jesús, que siga a él, para su vida era verdadera esperanza y una verdadera luz. Nadie lo llamaba a él, nadie lo quería a él, pero Jesús, quien él había escuchado los rumores, los milagros que habían hecho Jesucristo. Pero ese Jesucristo que hace milagro, llama como su discípulo. Imagínense ustedes, en ese estado de soledad, imagínense ustedes, salgamos de este tema. Si yo estoy solo todo el tiempo, no tengo amigos, me maltratan, me insultan, pero un día viene alguien, me da la mano para que siga a mí, ¿ustedes qué harían? Cualquier persona irían con él. Como esto, Mateo, al encontrar a Jesucristo, tuvo la restauración y la sanidad de todas sus heridas que tenía guardado en su corazón. Al tener la restauración en su corazón, ¿qué pasó? Tuvo en su corazón un espacio de tiempo y empezó a pensar y a ver otras personas. Antes, aunque tenía mucho dinero, no tenía en su corazón un espacio vacío para pensar a otra persona. Es más, en vez de pensar a otra persona, él cobraba impuestos y hacía sufrir a esa persona. No le importaba
que su pueblo que se mueran de hambre, sino lo que importaba era llenar su bolsillo con el dinero. Pero después de conocer a Jesucristo, después de tener la restauración, empezó a ver otras personas. Ahí empezó a abrir sus ojos espirituales. Por eso, si vemos en versículo 10, Mateo invita a otros publicanos y los pecadores. ¿Por qué invitó a los amigos, a los publicanos, que eran sus compañeros, y a todos los pecadores? ¿Por qué? Seguramente en el corazón de Mateo tenía ese corazón de que vaya a encontrar a Jesús. Él quería que sus amigos, su compañero, quería que encuentre a Jesucristo. Por eso, con ese corazón, invitó a todos ellos. Pero nosotros también, mirando esto, tenemos que tener ese pensamiento como Mateos. Nosotros en nuestra vida también, cuando vemos a alguien, a un no creyente, tenemos que sentir pena y tenemos que ir a transmitir este evangelio, a decir a Jesucristo, para que Él también tenga alegría y la vida eterna como yo. Por eso, como esto, todas las personas que tienen la emoción y el agradecimiento de salvación, ese agradecimiento, esa salvación no lo tiene oculto, no lo tiene escondido para tener yo solo, sino esas personas que recibieron gracia de Dios, esas personas que son salvos y quienes son hijos de Dios, no pueden estar tranquilos, están ganas de salir a transmitir este evangelio para que esa persona obtengan la vida, que obtengan la salvación. ¿Ustedes cómo son? Ustedes también están agradecidos de esta salvación que obtuvimos a través de Jesucristo. Por eso es muy importante esa emoción, esa salvación. No nos tenemos que guardar nosotros solos, sino tenemos que salir a transmitir. Tenemos que salir a hablar a Jesucristo. Hoy el pastor dijo, si ustedes no pueden hablar, si tienen vergüenza o no soy de hablar, bueno, ustedes tienen que transmitir un material del evangelismo. Y entonces después el trabajo hace nuestro Dios. Así que ustedes, quiero que siempre tengan este agradecimiento de salvación y empezar a transmitir a otra persona este evangelio tan valioso para que ellos también obtengan la salvación. Hoy en día, en nuestro campo, hay muchísimas personas que necesitan encontrar a Jesús. Sí, ustedes fíjense alrededor de ustedes. Ustedes dirán, pondrán esta excusa, otra excusa, no sé hablar, yo no sé nada de Biblia, no sé qué decir. Alrededor mío no hay nadie para escuchar el evangelio. No, esos son pensamientos de ustedes. Ustedes siempre vean bien, abran los ojos espirituales. Hay gente que está esperando para escuchar la palabra de Dios. Por eso ustedes como Mateo tenemos que transmitir y tenemos que hacerlo encontrar a Jesucristo. Amén. Muchas almas, entonces, ¿qué reacciona? Hay muchas reacciones, pero va a levantar muchas personas que reaccionan a esa alma al instante y ellos van a vivir. Aunque no reaccione al instante, esa persona está en el horario de Dios. Entonces, algún momento va a cambiar, va a tener una reforma a su corazón y van a vivir ellos. Eso es la misión nuestra. Nosotros tenemos que desafiar y mirar a los lugares vacíos espiritualmente. No los lugares vacíos que vemos en nuestros ojos, sino tenemos que orar y ser guiados espiritualmente esos lugares vacíos que necesitan escuchar la palabra del Señor. No importa no importa que sea un lugar de punto ciego o una zona de maldición. Asistente pastor, ese lugar no puedo ir porque ellos por ahí me pegan, me golpean. No importa qué lugar, qué situación estén, pero ustedes tienen que experimentar esto.
lo seguro es que al momento de entrar la luz de Cristo, ese campo va a convertir como un campo de oro de pesca. Amén. O sea, va a haber, si evangelizamos una persona en ese lugar, una multitud va a ser transformado por una persona. Así que ustedes no piensen que son débiles, sino ustedes son hijos de Dios. Dios, todos los domingos decimos que Dios nos da la fuerza y el poder de Dios. Si Dios, el Todopoderoso, nos da el mismo poder a nosotros, nosotros podemos hacerlo. Así que ustedes no duden y quiero que siempre estén concentrados para salvar una alma en cada uno en su campo. Amén. Jesús, al llamar a Mateo, ¿qué quiso mostrar? Rompió todo el perjuicio de la gente, de las personas. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando vayamos en el campo, no tenemos que tener perjuicio a través de los no creyentes. Algunos dicen, esa persona por afuera veo que es muy sucio, que ni se bañó, no podrá decir el evangelio porque está muy sucio. No, esa persona tiene una cara muy bruto, tiene una cara llena de maldad, por ahí me golpea. No, ustedes dejen todos esos perjuicios, esos malos pensamientos. No sean engañados por Satanás. Ustedes tienen que ir solamente y tenemos que transmitir el evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes, si llegan a pensar mal de esas personas, esos no creyentes, nunca van a escuchar este evangelio. O sea, ¿qué quiere decir? Va a ser peor de lo que era mejor de no decir. Por eso ustedes siempre dejen todo ese perjuicio. Hoy el pastor también dijo, quiere que tengamos misericordia por los no creyentes. No decir, ese fulano me debe mucho dinero y entonces no me paga y entonces voy a odiar hasta que me muera a ese hombre que le presté dinero. No tenemos que ser así. Entonces, al estar en ese estado, si yo transmito el evangelio a él no va a escuchar. Me va a decir que tú sigas bien, que tú hagas primero lo correcto. Por eso espero que ustedes no tengan ese perjuicio mirando a la gente. Lo que tenemos que acordar seguramente es que todas las personas son objetos para ser evangelizados. Todas las personas que viven este campo de Génesis 3, quienes son todos los descendientes de Adán, del hombre, todos somos pecadores y es objeto para ser evangelizado. Amén. Por eso ustedes no tengan ese perjuicio. Vayan, oren y salgan en el campo. Hay una palabra que dice visión túnel. ¿Qué quiere decir la palabra visión túnel? Quiere decir que al tener túnel, vemos dentro del túnel solamente. Al estar dentro del túnel, vemos dentro de las cosas dentro del túnel, pero no podemos ver fuera lo que está fuera del túnel. Si expresamos en otra palabra, estando en el túnel, no podemos ver muchas cosas que están afuera del túnel. ¿Qué quiere decir? Que al estar atrapados de mi pensamiento, no podemos ver y experimentar las cosas realmente que debemos ver. O sea, al estar atrapados de mi pensamiento, mis criterios, mi opinión, y entonces no podemos escuchar a otras personas. ¿Qué quiere decir? Dios está esperando para que Él acepte a Jesucristo, pero nosotros estamos metidos en mi pensamiento. No, ¿para qué voy a creer? Es lo mismo, no sirve para nada. No, tiene que salir de ese molde y de ese cuadro. Tenemos que salir de ahí y tenemos que ver las cosas espirituales. Amén. Por eso, lo que está hablando hoy es que muchos no creyentes están en este estado actualmente. Por eso está en el estado que está dentro del túnel, metido en el túnel, no sale del túnel y no pueden ver muchas cosas que están fuera del túnel.
Por eso nosotros tenemos que transmitir a Jesucristo a aquellas personas. Entonces ustedes me dirán, pero asistente pastor, hoy en día por Corona 19 el Estado me dice que no tengamos contacto cara a cara. Sí, no importa. Ustedes ponen excusas, pero no. Hoy en día, ¿qué hay? Hoy en día el sistema está muy avanzado. Hay aplicaciones para hablar como KakaoTalk, como WhatsApp, como aplicaciones Zoom, por internet, por YouTube. Hay un montón de fuentes para estar conectados, aunque no nos veamos personalmente. Por eso, ustedes tienen que pensarlo. Esas son excusas. Ustedes, yo ahora voy a empezar también estudios bíblicos, Tarakpan, a través por internet. Entonces, ustedes, no tengo tiempo o no quiero hacer, sino ustedes, por lo menos ese 30 minutos que hagamos, ustedes por ese 30 minutos van a vivir en este mundo y van a triunfar y van a tener éxito en este mundo. Por eso es muy importante. Oro para todos los creyentes del culto español que no nos olvidemos que todas las personas del mundo tienen una vida absoluta necesidad. Y quiero que ustedes, y de levantar la restauración espiritual y de ser discípulo absoluta de Jesucristo. Amén. Como punto 2 es Jesús el restaurador espiritual. Vamos a leer todo junto. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 11. Vamos a decir todo junto, capítulo 9, versículo 10 al 11. Leemos todos juntos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué podemos ver aquí en este versículo? Los fariseos, al ver esa imagen de estar sentado con Jesucristo junto con publicanos y con los publicanos y con los pecadores, está molesto de eso, de compartir esos pecadores con Jesús. Si Jesús es hijo de Dios y está haciendo pregunta, tu maestro, a los discípulos, ¿por qué tu maestro, quien es santo, y está sentado con los pecadores? Y está buscando algo para acusar a Jesús. Por eso los fariseos le dicen a sus discípulos, como dije recién, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Porque en ese momento los judíos pensaban que si se contactaban con los pecadores, pensaban que iban a ser afectados de esa enfermedad. Y pensaban que ese pecado se trasladaba al tener contacto con los pecadores. Por eso los fariseos estaban juzgando ya con el tema de por qué tu maestro está contactando con los pecadores y publicanos. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice un mensaje muy importante hacia los fariseos. Vamos a leer capítulo 9, 12 al 13, todos juntos. Decimos juntos: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús está hablando claramente de la razón que vino en este mundo. Más claro es imposible. Que dice que no vino a sanar a los enfermos, sino vino a sanar a los pecadores. Por eso
esto es muy importante, que dice que los enfermos necesitan al médico y después, como es Jesús, vino para sanar a los pecadores de enfermedad espiritual. Y, o sea, Jesús está diciendo que Él no vino a sanar la enfermedad física, sino vino a sanar enfermedad espiritual. ¿Cuál es? A solucionar todos los problemas que tenemos nosotros, para hacernos tener la libertad a través del pecado. Y vino para dar un nuevo camino para tener una nueva vida. Eso era la razón que vino Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo nos perdona nuestro pecado y nos abre el nuevo camino de la vida. Y también nos da verdadera libertad. En Mateo 9:13 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Está hablando que lo que quiere Dios no es sacrificio. No es un sacrificio del molde de típico sacrificio que entregaban los sacerdotes, lo que entregaban los fariseos, sino es la misericordia de salvar las almas, ¿sí? Es muy importante. No vino para recibir el sacrificio, sino vino para salvar, tener misericordia de salvar las almas. Cuando veamos a los no creyentes, tenemos que tener pena por ellos, tenemos que tener misericordia por ellos. Por eso es muy urgente de sacarlo de esa maldición. Ustedes, alrededor de ustedes, si están odiando o están peleados con esa persona y que es no creyente, ustedes tienen que sentir misericordia por ellos, ¿sí? No tienen que pelear y no tienen que vivir peor que la gente no creyentes. Luchar por ganar unos pesos más, luchar y discutir porque me tocó mi orgullo. No, los cristianos no tenemos que vivir esa vida. Nosotros tenemos que dar misericordia. ¿Por qué? Porque no es damos misericordia porque yo sea mejor que Él, sino tenemos que tener pensamiento en misericordia para la salvación de alma de ellos. Ellos también tienen que recibir esta bendición de la salvación. Por eso ir junto toda al reino de Dios. Por eso Dios lo que quiere de nosotros siempre es el corazón, que tengamos el corazón y el deseo de Dios, el corazón y el deseo de Jesucristo. Decimos siempre con nuestra boca, pero tenemos que sentir verdaderamente ese corazón y ese amor de amar para salvar a esos no creyentes. Como le digo siempre, ¿cuál es el deseo y el interés máximo de nuestro Dios? Está en la salvación de almas, ¿sí? No es ustedes hacer buenas obras, no es tener una buena vida, una vida sin maldad, sino lo que quiere Dios hoy en día no es el sacrificio, sino está hablando claramente, lo que quiere Dios está en la salvación de alma. Amén. Por eso Dios espera que nosotros que traigamos a los no creyentes para conocer a Jesucristo, para encontrar a Jesucristo. Por eso, ustedes como ya saben, cuando encontramos, como la semana pasada, el paralítico, apenas encontró a Jesucristo por la fuerza de esos 4 amigos, a través de la fe de esos 4 amigos, se sanó su enfermedad. Como esto, nuestro deber, nuestra misión, no es que si yo quiero hacer, lo hago, no lo quiero, no lo hago, sino nuestro deber, nuestra existencia que estamos respirando en este momento es para salvar las almas, es para hacernos encontrar a Jesucristo. Amén. Ustedes no se olviden, ¿sí? Nuestro deber es hacerlo encontrar a Jesucristo. Amén. Por eso cuando encontramos a Jesucristo, no importa si Él qué situaciones está, en qué forma está, en qué ambiente esté. Lo importante que cuando encuentre a Jesucristo, va a tener la sanidad
y va a experimentar la gracia de restauración. Amén. Ustedes, como están viendo a ustedes, ¿qué piensan sobre sí mismos? ¿Qué dicen? Yo soy bueno, yo soy lindo, yo tengo mucho dinero. ¿Cómo están pensando interior de ustedes? ¿No estarán pensando que como una persona indefensa? ¿No estarán pensando como una persona llena de debilidad? ¿Cómo están pensando? No, ustedes no piensen más así. Si estaban pensando así, yo no puedo hacer nada. Yo no sé la Biblia. Ni yo estoy seguro de esta vida, de esta salvación. Pero no piensen más así. No sean más engañados. Dios nos llamó a nosotros como una persona muy valiosa. Amén. Cada uno sin falta. Todas las personas, Dios nos llamó, nos dio la vida en este mundo valiosamente. Y ustedes tienen que esperar, desear, porque Dios seguramente en el tiempo exacto, en el tiempo horario de Dios, nos va a utilizar como instrumentos de la obra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener buena vista como Jesús. Tenemos que tener esa vista de amar a la gente, como el 2 Corintios capítulo 5, 17, 21 dice: cualquier persona, si están dentro de Cristo Jesús, son nuevas criaturas. Amén. Cualquier persona, si está dentro de Jesucristo, son criaturas nuevas. Nosotros estamos dentro de Cristo Jesús. Amén. No estamos afuera. Aunque no estemos en la iglesia, aunque no podemos entregar junto por Corona 1.9, pero estamos todos juntos y estamos esperando para ser utilizados como instrumento de Dios. Amén. Somos todas nuevas criaturas. Somos personas muy importantes, todas las personas, ¿sí? No se sientan que soy débil, que no sé hacer nada. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español que tengan esta nueva vista espiritual, y con esa vista espiritual quiero que puedan salvar a la vida de los no creyentes y establecerse como restaurador espiritual de discípulo 24. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por permitir entregar este culto a través por internet en vivo, Señor. Cuídanos a cada uno de nosotros donde estemos, que no estemos preocupados por este corona, por esta pandemia, Señor, sino que Dios está junto con nosotros y obtuvimos la salvación a través de Jesucristo. Que no nos dudemos, que no tengamos miedo, que no seamos débiles, Señor. Y también háganos tener una vida de que necesitamos a Jesucristo absolutamente en nuestra vida, y de alumbrar la luz de la esperanza de Jesucristo a los no creyentes, quienes están encerrados en el túnel espiritual. Señor, y también háganos que podamos ser restaurador espiritual, de tener el conocimiento de médico espiritual y de dar prioridad en nuestra vida, de salvar las vidas de los no creyentes, Señor. No importa la urgencia de esta vida, sino lo más urgente, háganos saber que es salvar la vida, Señor, y que podamos ser discípulos de Cristo, y que nosotros podamos ser como testigo de esta verdad de nuestro Señor. También, Señor, elimínenos urgentemente este Corona 1.9, y que normalice todo en forma, y que podamos entregar el culto todos juntos, y que podamos estar recibiendo la gracia y la bendición aquí en la iglesia, Señor. También oramos a los hermanos de República Dominicana, y también oramos por todos los latinoamericanos que están mirando en sus países. Bendice a cada uno de ellos, que no tengan temor a través de estas situaciones, sino que solamente tomemos la palabra de Jesucristo y seguir adelante con esta fuerza que nos da nuestro Señor. Bendice a cada uno. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entregar ofrenda.